El invitado de Periodismo Sin Límites llega a la 1 en punto. Buen día, a esta hora de la tarde, 1:30 minutos, hacemos contacto precisamente con el invitado de la tarde de hoy. Se trata precisamente del doctor César Lorduy, quien es el representante de la Cámara por el Atlántico. Doctor Lorduy, una muy buena noticia: legalización de predios, todo un sueño, no solamente para Barranquilla, para todos los municipios y los entes territoriales del Departamento del Atlántico, sino también para toda Colombia. De verdad que es una muy, pero muy importante noticia en lo que tiene que ver precisamente con la legalización de los predios. Con las buenas tardes y bienvenido a la 1 en punto, doctor Lorduy. Bueno, Manglio, muy amable, muy cordial, muchísimas gracias por tu llamada. Un saludo especial a su equipo de trabajo, obviamente a la gente linda que nos debe estar escuchando a esta hora, a la 1 en punto, en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico. Efectivamente, tal como lo mencionas, ayer el presidente de la República sancionó la ley que ya tiene número, la ley 2034 del 30 de julio del año 2020. Es una ley que construimos con Arturo Char, o que Arturo Char construyó conmigo, como se oiga mejor, desde la época en que estábamos haciendo campaña, él para el Senado, yo para la Cámara, escuchando a la gente en diferentes lugares de Barranquilla y del Atlántico, en especial la gente que tiene muchas esperanzas, muchos sueños y muchos anhelos de que su vida pueda cambiar. Obviamente en ese proceso de escuchar surgen ideas, inquietudes y también se te quiebra el corazón por la cantidad de necesidades que hay. Una de esas ideas es que muchísima gente vive en predios que no son de su propiedad, que han ocupado por una razón u otra durante más de 10 años, que si les dan un título de propiedad pueden aspirar a obtener un subsidio para mejorar su vivienda o para obtener una hipoteca con el objeto de ampliarla, para constituir un patrimonio alrededor de su familia y de sus hijos, para que sus hijos inclusive puedan modificar la vivienda y construir sobre la misma. Abre una cantidad de sueños realizables prontamente a más de 3 millones de familias en Colombia. Muchísimas personas en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico reciben esto con alegría. Y qué bello haberse dedicado a la gente como lo hacemos permanentemente, y que Arturo Char y César Lorduy le puedan entregar al Departamento del Atlántico el producto de su trabajo, y que obviamente él mismo sirva para que sepan que si nos eligieron, el voto que depositaron por nosotros no fue en vano. En lo que hace referencia precisamente a esa labor que vienen haciendo los distintos entes territoriales, llámese en este caso los municipios, que vienen emprendiendo una labor de legalización de predios en sus planes de desarrollo. Esto también los arropa, esto también, digamos, hay una labor de acompañamiento precisamente con este proyecto o ley de la República ya hoy. Esta ley elimina una serie de injusticias, como yo le llamo, de leyes anteriores. Regálame un minuto y te menciono 3 restricciones injustas que existían con anterioridad. La primera restricción es que si una persona tenía un predio en un bien fiscal o un bien privado, el mismo no se podía titular si la persona por alguna razón u otra, parte del predio o parte de la casita en donde vivía podía tener una actividad comercial. La señora que vende, no sé, pudines, el señor que tiene un tallercito, el amigo que repara abanico, la señora que vende carne. Es decir, personas que han hecho de su vivienda una parte de una actividad comercial para ganarse la vida. Entonces, la ley anterior decía que si ese uso adicional de la vivienda se presentaba, entonces no se podía titular. O sea, absurdo, totalmente absurdo. Es más, además de llevado, pues la ley lo que te decía era que debía seguir llevado. Lo segundo es que la ley exigía que muchísimos predios, para poderse legalizar, y en especial la vivienda, inclusive hasta para poder tener subsidio, necesariamente tenían que estar construidos en unas condiciones de infraestructura técnica
y como lo dije en el Congreso, de vaina no le pusieron que tenía que tener códigos sísmicos resistentes. Entonces, es decir, la casita humilde del barrio Buenos Aires, o de La Pradera, o del barrio Carrizal, o de La Chinita, de cualquiera de estos barrios queridos nuestros en Barranquilla, y simplemente los pongo como ejemplo, pero que sirven igual para Pueblo Nuevo, para Sabana Larga, para cualquier lugar. Pues esa casita humilde que el señor había hecho con todos sus esfuerzos por haber, pues entonces no se puede titular porque resulta que es muy humilde. Entonces no tiene código sísmico resistente, no tiene la estructura, no tiene la columna, no tiene... Entonces eso lo eliminamos, porque como tú puedes observar, pues sencillamente que tiene que ver que tenga las columnas o no las tenga. Y la tercera restricción, también totalmente injusta, es que si esa persona por alguna razón u otra había logrado mejorar su vivienda, es decir, aquí el contrario, por la ayuda de sus hijos, por cualquier circunstancia, y porque ese es el propósito de vida de los ciudadanos, siempre mejorar, pues la casita aquella humilde que en alguna época fue producto de una invasión que hizo en el barrio de La Manga hace 20 años, y que el señor vino mejorando en el transcurso del tiempo, entonces la vivienda terminó teniendo un valor mayor al de una vivienda de interés social. Entonces, como ya tenía un valor adicional, entonces tampoco se puede titular. Como es, 3 restricciones absurdas, injustas, y como yo digo, y como lo dije en el Congreso, igual que Arturo Char, además de jodido, jódete. Así estaba hecha la ley. Es decir, una ley hecha por cachacos, que se imaginaban que el mundo en el resto del país es como ellos lo pensaban. Pues lo cambiamos. Sí. ¿Y en cuánto están los tiempos para que esto ya entre en firme, precisamente comience a desarrollarse a través de la territorial? No, la ley está, ya la ley está en firme. Aquí le corresponde ahora a los alcaldes amarrarse el pantalón y ya no le pueden darle la excusa a los ciudadanos de que ya no le pueden resolver el problema, porque es que además quiero decirte algo, es que la excusa que también se le daba a mucha gente es que no tienen servicios públicos, no tienen gas, no tienen acueductos, no tienen alcantarillado, no tienen vías porque son invasión. Pues ya se le quitó el pretexto, ya no lo son, ya no pueden. Esto también utilizado por las empresas que prestan el servicio público, ¿no? Claro, no, pues, pero obviamente porque quien legaliza es el municipio, y el municipio es el que le acredita a las empresas de servicios públicos si los predios efectivamente están legalizados. Las empresas de servicio público se supone que no deben prestarle servicio público por prohibición de la ley, también injusto, a los predios que fueron invadidos en una oportunidad. Eso también lo corregimos. Pero volviendo a la pregunta concreta que tú haces, ¿cuándo se ve el resultado de todo esto? El resultado de todo esto depende de los alcaldes. Los alcaldes se tienen que amarrar el pantalón, dejar las excusas y comenzar a titular para entregarle a la gente los títulos y hacer las inversiones que le corresponden en sus correspondientes municipios. Barranquilla es un ejemplo de eso. Barranquilla ha venido haciendo titulación por miles. Tengo información que en Barranquilla van a haber más de 20.000 nuevos títulos como consecuencia de esta nueva ley, y esperamos que este ejemplo se viva en Soledad, que es donde, digamos, hay una situación todavía más difícil. Ojalá en Galapa, que también la situación es difícil en términos de predios no legalizados, muchos predios también en Pueblo Nuevo. Es decir, el departamento del Atlántico tiene esa característica en los municipios, fundamentalmente del área metropolitana de Puerto Colombia, igual muchísimos predios están de legalizar. Pero además que los alcaldes entiendan que en la medida en que legalizan los predios, pues también van a recibir predial de esos predios. Es decir, la gente una vez legalizada puede pagar impuestos. Correcto. Doctor Lorduy, bueno, realmente es una excelente noticia, una noticia muy importante en medio de la pandemia y que crea un alivio desde el punto de vista social para todo el territorio nacional. Sin duda alguna la puesta en marcha de este importante proyecto va a subsanar quizás esa deuda social en gran parte que existe, como usted ya lo mencionaba, con algún sector importante de la población colombiana. Entrando en materia de otro tema, y me quiero referir precisamente a la sesión de la Comisión Primera, ayer jueves en la noche, cuando
presentó un acto que algunos han calificado como bochornoso entre Angélica Lozano, la senadora Angélica Lozano y el senador precisamente Gustavo Bolívar, donde a través de un micrófono que quedó abierto se escucharon algunas palabras soeces, vulgares y demás, y todo esto se prestó para un tema jocoso. Pero antes de ir al tema jocoso, yo quiero ir al tema importante. El tema importante fue que se le hizo un aumento de 32 a 34 millones de pesos a los congresistas, y algunos se rehusan al tema de no dejar de percibir el tema de los gastos de representación. El concepto que le merece usted sobre este particular. Lo primero es que yo sí estoy de acuerdo en que los gastos de representación deben ser evaluados. Y lo primero que debe evaluarse los gastos de representación es para todos aquellos que representan a Bogotá y Cundinamarca. Es decir, los que viven en Bogotá y que tanto defienden que el Congreso se delibere y sesione de manera presencial son los que no deben recibir gastos de representación, porque ellos no tienen que viajar, ellos no tienen que tomar avión, ellos no tienen que arrendar un apartamento, ellos no tienen que contratar comida cuando están por fuera de su región. Entonces, lo primero que me parece muy bueno es que todos esos congresistas, por cierto, la mayoría de ellos viven en Bogotá, pues renuncien a esos gastos de representación sin necesidad de que haya una ley que los apodere. Esa es la primera, coherencia. Sí. Primero, coherencia. La segunda, es decir, la gente no está yendo al Congreso de la República no porque no quiera. O sea, estamos en una situación de emergencia, ¿no? La pandemia. Eso lo están vendiendo de una manera injusta y de manera politiquera. O sea, no va al Congreso de la República por muchas circunstancias. Primero, porque existe una emergencia sanitaria decretada legalmente que se vence hasta el 1 de septiembre del año 2020. Segundo, no hay vuelos aéreos. Tercero, no hay servicios de ninguna naturaleza a partir de establecimientos en Bogotá que están totalmente cerrados. Cuarto, no se puede llegar al Congreso más allá de los límites que establecen las leyes de confinamiento. En estos momentos son 50 personas, todas ellas distantes una de otra de 2 metros de distancia. Entonces, coherencia. ¿Por qué no le dicen a la ciudadanía que es imposible físicamente reunir a la Cámara de Representantes y al Senado de manera presencial? Lo cuarto es ignorar en diferentes lugares del mundo, si no en la mayoría, pues se sesiona de la manera como las circunstancias lo permiten. Y no se puede comparar el hecho de que entonces los congresistas no van al Congreso, pero otras personas sí hacen sus actividades y tienen que salir a la calle. También es una comparación injusta. Es decir, los que pueden realizar su actividad a través del mecanismo remoto de una plataforma tecnológica, llámese online, llámese virtual, llámese remoto, llámese teletrabajo, llámese trabajo en casa, pues eso es lo que dice la ley que se debe hacer. El que no lo puede hacer, pues obviamente habrá que cumplir con unos protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, todavía yo no he podido descubrir que a través de una plataforma tecnológica yo pueda mandar a pegar un bloque con cemento. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, lógicamente que esa actividad hay que realizarla físicamente. Tampoco existe en Colombia todavía la posibilidad de manejar un bus de manera remota, que sí existe en otros lugares del mundo. Pues entonces esa actividad hay que realizarla de manera presencial. Pero de ahí a pensar que el Congreso puede funcionar de manera presencial como una excusa para atravesarse a algunas leyes, me parece tremendamente injusto. Y además, y por último, se están basando en unas interpretaciones totalmente absurdas, distintas de la sentencia que produjo la Corte Constitucional el 9 de julio, en el cual validó que estas sesiones son totalmente válidas. Entonces, si quieren que haya realización de actividades presenciales en el Congreso, entonces empecemos por varias condiciones. La primera, el Congreso no se hizo solamente para los que viven en Bogotá. Entonces, si quieren gastos de representación los de Bogotá, quítenselos. Sean coherentes, no los disfruten, no los usen. Lo segundo, si quieren que los demás personas que representan a las distintas regiones, como son los representantes a la Cámara, podamos estar en el Congreso de la República, pues brinden las condiciones para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, o los representantes que vivimos en Barranquilla o en el Caribe, tendríamos que por cada viaje tener 18 horas por vía terrestre para poder llegar a Bogotá. ¿A dónde? ¿A dónde llegamos?
Están cerrados los lugares. Además, Bogotá tiene una cuarentena en este momento que impide que tú te puedas movilizar por Bogotá de manera libre. Entonces yo creo que la gente le están diciendo las cosas de manera parcial, desinformada, incoherente y además malvada. Ahora usted hablaba de coherencia y realmente el malestar que podemos palpar nosotros desde nuestros medios de comunicación, lo que ha mostrado la ciudadanía en este caso, es precisamente que a los congresistas se les aumenta el salario, pero resulta que al resto de la población, a esa ciudadanía de a pie, que no puede asistir presencialmente a su sitio de trabajo, se les reduce el salario en un 30 o un 25%. Y eso es una justicia desde el punto de vista social, de lo que nosotros hemos recibido precisamente hemos recibido desde los medios de comunicación, ¿no? Es que eso es válido, eso es totalmente válido. Es decir, yo no sé si la reducción del salario depende de tu nivel de productividad y de lo que tú aportes, o el nivel de salario depende de si tú estás en un sitio o estás en el otro. Si es por el nivel de productividad, te quiero contar que en el caso de los congresistas, en estos momentos, vinculados de manera remota, estamos sesionando 14 y 15 horas diarias. Cuando sesionamos de manera presencial no llegamos a las 7 horas. Así que si es por intensidad horaria y si es por dedicación, entonces se está trabajando más. La prueba es que durante esta época en que hemos estado en pandemia, hemos realizado más sesiones, se han aprobado más proyectos, hemos trabajado mucho más de las épocas de normalidad. Normalidad me refiero a que en el caso del Senado llegan a las 3 de la tarde, por ejemplo, y eso no se lo dicen a la ciudadanía, y se van a las 8 de la noche. Entonces, en el caso de las sesiones remotas, por lo menos en mi caso, yo estoy sentado aquí en el computador de las 8 de la mañana. Yo personalmente, César Lorduy, yo no he faltado un solo día al Congreso de la República, no he faltado una sola sesión, no he dejado de asistir diariamente por menos de 10 horas diarias. Entonces yo no acepto, y además estoy dedicado a mi actividad como congresista, con alma, vida y corazón. El salario, si se aumenta o se disminuye, debe ser en función de lo que produzca cada uno. A todo el mundo no le pagan igual simple y llanamente porque tiene un título. Durante 40 años yo fui vicepresidente jurídico de una empresa, la más grande de Barranquilla, que se llama Monómero Colombo Venezolano. Y a todo el mundo no se le pagaba igual, se le pagaba de acuerdo con su nivel de productividad, de acuerdo con el cargo, de acuerdo con la experiencia y de acuerdo con los resultados. Doctor Lorduy, finalmente, este episodio presentado ayer en la sesión de la Comisión Primera en el Congreso de la República entre Angélica Lozano y Gustavo Bolívar, el concepto que le merece sobre el particular. ¿Qué no se le ha pasado de que deje el micrófono abierto en alguna de las plenarias? Esa es otra cosa que, Manglio, a mí me llama la atención y que me genera inclusive a mí personalmente una serie de restricciones que yo me pongo a pensar. Yo digo, bueno, ¿yo en quién me metí? Es decir, ¿desde cuándo los congresistas dejaron de ser humanos? O sea, ¿desde cuándo los congresistas dejaron de ser humanos? Los congresistas somos humanos y tenemos descuidos y tenemos fallas y tenemos palabrotas y tenemos otra serie de cosas que ahora, como consecuencia de un bendito micrófono, se escuchan, pero también, aunque no se escuchen, también ocurren, porque vuelvo y repito, somos humanos. Claro. Yo prefiero a un Petro riéndose, a un Roy Barrera riéndose, a una Angélica quejándose de la manera como se quejó, pero que de todos modos no tiene trascendencias mayores, a que nos estemos tirando balas y a que definitivamente hay unos confrontamientos que no le generan ningún tipo de beneficio al país. No, mi solidaridad con Angélica total, y con todo aquel que de alguna manera u otra por un descuido pues le resultó la palabrota al aire, pero son humanos, que no debió ocurrir, pues sí, pero si ocurrió tampoco la vamos a tirar a la hoguera. Y distantes políticamente, ideológicamente, yo por lo menos con relación a Angélica,
pero no por ello tengo que ponderar que es una excelente senadora, que es una gran mujer, que es una mujer dinámica, que es una berraca, que estoy en desacuerdo con ella, estoy en desacuerdo, pero no puedo perder de vista que tiene muchísima calidad y la más importante, es un ser humano. Exactamente, no es la primera y tampoco va a ser la última a la que le pase este tipo de situaciones, doctor César Lorduy, de verdad que nos complace sobremanera tenerlo en la una en punto, Periodismo Sin Límites. Sí, dígame. Manglio, perdóname, en época de pandemia, ante la escasez de noticias, una palabreta de esa termina siendo los titulares. Correcto. Pero aquí la noticia, la verdadera noticia, y perdóname que te lo digo, es el informe del DANE ayer. Correcto. Esa es la noticia. 19% de desempleo, 12 millones de colombianos caminando las calles del país para ver si conseguimos una oportunidad. Ese es el verdadero trabajo. Así es. Y fíjense, sobre este tema estuvimos conversando en la tarde de ayer en el programa acerca de los notables indicadores en cuanto a la tasa de desempleo que existe en nuestro país y es materia de preocupación, pero también vale la pena notar que no solamente Colombia vive y pasa por este suceso, sino también todos los países en el mundo, ¿no es así? Sí, claro, pero eso es una oportunidad para que empecemos a pensar en cosas totalmente diferentes. El teletrabajo llegó para quedarse, esto no va para atrás. Es decir, todo el mundo encontró que efectivamente esta es una oportunidad que no solamente es amigable con la tecnología, sino que te facilita la vida. Pues va a continuar, no va a descartar la posibilidad que uno salga y se tome un tinto con un amigo en un café o que salga a almorzar o a cenar con su esposa. Eso obviamente es lo que muchos extrañamos, ¿verdad? Pero, sí, claro. Pero de que te facilita el trabajo, te lo facilita. Y si hay equipos que te lo pueden facilitar mucho más, mejor. Julio Sánchez Cristo todos los días transmite desde Madrid y todo el mundo se imagina que está en Bogotá. Así es. O sea, el teletrabajo llegó para quedarse. Entonces, esa es una primera circunstancia que me parece que puede disparar un sector importante en términos de empleo. Y el otro sector que definitivamente merece, que ha sido el más golpeado, es el de la economía naranja, el sector de la hotelería, el sector de los restaurantes, el sector de los artistas, el sector de la creatividad, el sector de los medios de comunicación, porque inclusive los meto allí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, cuando yo sé un poquitico algo de la actividad de ustedes, por decir algo, y si uno es reportero y te toca cubrir, por ejemplo, alcaldía de Barranquilla, ¿cómo haces? Así es. Te quedaste sin trabajo, pues. Sí. Hay que reinventarse, ¿no? Hay que reinventarse y realmente las circunstancias se prestan precisamente para eso. Doctor César Lorduy, y pero también hay que ayudar a la gente. Correcto. Doctor César Lorduy, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, por su gentileza y de verdad éxitos en la gestión que viene desarrollando el interior del Congreso de la República en esta importante iniciativa hoy, legalización de predios, que ya es todo un hecho para el territorio nacional. Muchas gracias y feliz tarde. No, muchísimas gracias a ti, Manglio. Feliz tarde y que Dios te bendiga.